Hola de nuevo, aquí otra vez compartiendo información sobre esto que se llama la ley del desdoblamiento del espacio y del tiempo del físico Jean-Pierre Garnier Mallet. Vale, pues en este vídeo voy a hablar sobre la práctica, sobre cómo yo aplico la ley en mi día a día, en mi cotidianidad del día. Estos 3 vídeos que he subido al canal pues, es una visión global de lo que a día de hoy yo entiendo sobre la ley. La idea que tengo ahora es en esa visión global, luego si me sigo sintiendo cómoda compartiendo información, seguir subiendo vídeos hablando ya en temas más concretos y centrarme solo en un tema. Por ejemplo, subí un vídeo hablando únicamente sobre la observación neutra quizá, o subí un vídeo hablando únicamente solo, por ejemplo, de el cuerpo energético, o subí un vídeo hablando solamente de todos los temas que se tocan en estos 3 vídeos, pero solamente punto por punto y explicando más ampliamente los conceptos que se dan, ¿vale? Esa es la idea que tengo en mente para ir subiendo información a YouTube. Pero bueno, en este vídeo voy a dar una visión más global de lo que a la práctica se refiere. He pedido por ahí permisos para poner ejemplos concretos porque sé que se entiende mucho más si se ponen ejemplos concretos. Permiso a personas, porque claro, los ejemplos concretos que tengo siempre son personas con las que yo me relaciono en el día a día. Y no me han dado muchos. Por ejemplo, mis niños no me dan permiso. Mis hijos no me dan permiso para compartir información sobre las cosas que... Seguro que se me cuela alguno. Algo se me va a colar, pero a ellos no me han dado permiso. El papá de ellos sí. El papá de mis niños es el único que me ha dado un poco de permiso para poner ejemplos con él. Así que algún ejemplo que otro pondré. ¿Vale? Bueno, ya sabéis. A mí para la práctica, lo que me sirvió ya y me encarriló, porque yo observando mi vida en el pasado, dándome cuenta de cómo yo funcionaba en el pasado, esto que hago a día de hoy, que lo hago firme en mi vida, no hay nada más importante que no sea la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Y a partir de ahí todo lo demás. Pero antes yo me daba cuenta que algo así sí ponía en práctica, ¿no? O sea, pero no, había muchas cosas más importantes. Estaba mucho más importante que tenía que ganar dinero, era mucho más importante que había que pagar la factura, era mucho más importante, pues bueno, todas las cosas que en el día a día en la cabeza son tan importantes, ¿no? Una vez que tomé esa decisión de que la vida no quería seguir viviéndola de esa forma, encontré el vídeo de Alejandra Casado en su canal de YouTube. En ese momento fue cuando ya todo lo demás dejó de tener importancia y lo único importante era la información que pasaba por mi cabeza. Ya lo que realmente era importante, lo que ya de verdad empezó a ser importante, eran los pensamientos que había en mi cabeza. Lo demás era secundario, porque empecé a entender que realmente todo lo demás era consecuencia de esos pensamientos que yo tenía en la cabeza. O sea que para la práctica, a mí lo que me ayudó fue el planteamiento que se hicieron en esos vídeos que Alejandra Casado hizo y que puso en su canal. Si los quieres ver, los puedes encontrar. Pon en YouTube Alejandra Casado y ahí verás en su canal que hay muchísimos vídeos hablando sobre esta ley. Bueno, ya cambian los nombres, pero al final siempre es lo mismo. No todo lo que hace con los números y demás, porque eso a mí no me interesa, es como, te digo, siempre cuando escucho a alguien se me queda como un eco de lo que para mí es importante. Pues, por ejemplo, el eco que se me quedó cuando yo vi todos esos vídeos, que era lo que para mí era importante, es lo que te voy a decir ahora mismo. Una de las cosas que me ayudó fue el darme cuenta de qué era lo que ocasionaban mis emociones, porque yo tenía unas emociones muy desproporcionadas. O sea, en mi vida pasaban cosas que a lo mejor yo me daba cuenta que otras personas no las vivían con la intensidad que yo las vivía. Y digo, claro, no son cosas tan graves para que yo las sienta con la intensidad que las siento. A día de hoy sé que eso es una ventaja, pero en aquel momento, como no entendía qué era lo que pasaba, me superaban las situaciones y las emociones se me desbordaban con muchísima facilidad. El entender que las emociones que yo sentía eran la consecuencia de un pensamiento que había llegado a mi cabeza, eso me ayudó muchísimo. Esa información que se daban en esos vídeos me ayudó muchísimo. Siempre la emoción que tengo es la consecuencia de una información, de un pensamiento que ha llegado a mi cabeza. Eso me ayudó.
Lo siguiente que me ayudó es cuando entendí el concepto que allí se mencionaba de que somos antenas biológicas. Cuando yo observé en mi vida y empecé a darme cuenta de cómo eso funcionaba y me di cuenta que realmente esa información correspondía con las observaciones que yo hacía en mi realidad, eso me ayudó también. El darme cuenta que esas informaciones, esos pensamientos que yo tenía en mi cabeza, que me ocasionaban esas emociones que eran súper desproporcionadas, tanto en alegría como en tristeza, porque esto siempre es en el polo positivo y en el polo negativo, ¿vale? No es solamente en uno u en otro, es en los dos polos, siempre en el positivo y en el negativo. Pues esas emociones tan desproporcionadas que yo sentía eran la consecuencia de un pensamiento, de una información que llegaba a mi cuerpo energético. A ese cuerpo energético le llamaban en esos primeros vídeos doble. Bueno, en internet hay muchísima gente, escúchame atentamente, en internet hay muchísima gente que habla del doble cuántico. Siempre que hables del doble cuántico te estás refiriendo únicamente al cuerpo energético. No te refieres, o sea, en la comprensión que estás teniendo de esta ley te faltan datos. Estás confundiendo el cuerpo energético con el doble del que habla Jean-Pierre Garnier Mallet, ¿vale? Pero bueno, seguimos hacia adelante. Entonces, darme cuenta de que esa información que llegaba, esos pensamientos que llegaban a mi cuerpo energético, que mi cerebro me traducía en términos de pensamiento, me generaban las emociones, eso me ayudó muchísimo. Otra de las cosas que me ayudó de la información que se daban en esos vídeos era el que esos pensamientos que llegaban a mi cabeza tenían errores, tenían distorsiones, tenían desequilibrios. Toda esa información que llegaba a mi cabeza estaba llena de errores, de distorsiones y de desequilibrio. El aceptar eso y el darme cuenta que también correspondía con las observaciones que yo hacía en la realidad, de mi vida, de las cosas que me pasaban, me daba cuenta de esos pensamientos que me llegaban y me daba cuenta que sí, que correspondían, que esos errores que yo observaba en el pensamiento correspondían con esa desproporción en la emoción y correspondían con los conflictos que yo desarrollaba en el día a día, o sea, con los conflictos que yo tenía con el papá de mis niños, con los conflictos que yo tenía con mis niños, con los conflictos que yo tenía con mi madre. O sea, esos errores que yo iba observando me daban cuenta de que eran esos errores los que me metían en esos conflictos, ¿vale? El que en esos vídeos dieran esos errores, o sea, plantearan esos errores como el error de supervivencia, los pensamientos que me vienen en términos de tengo que mantenerme con vida, los pensamientos que me vienen en términos de tengo que protegerme de lo de fuera me agrede, los pensamientos que vienen en términos de compararme y competir, tengo que ser mejor que los demás, da igual en lo que sea, puede ser en tener dinero, puede ser en tener un mejor trabajo, lo que sea, siempre que entre a competir y ponga el valor en tener más o menos que otra persona, yo observaba cómo eso generaba las emociones que generaban a mí, me bajaba, si la comparación salía perjudicada, entraba en pensamientos, entraba en emociones un poco depresivas, si la comparación entraba yo en ventaja, o sea, en esa comparación yo salía beneficiada, entraba en emociones positivas, o sea, me daba cuenta como ese error me condicionaba completamente la emoción. El observar cómo todo eso funcionaba en mí, me empezó a ayudar. Las derivaciones que hacían por las noches también las utilicé al principio, como ya decía, luego yo ya fui adaptándolo a lo que yo en mi día a día iba dándome cuenta que a mí en mi día a día me iba dando resultados, porque el fin de todo esto es que tú accedas a tu propia información. Por eso siempre hago muchísimo hincapié que no te creas lo que yo diga. Las cosas, porque si yo lo que una persona dice, yo la escucho y me lo creo como si eso fuese una verdad, accedo a la información a través de esa persona. Pero es como si tú, por ejemplo, lo que yo digo, tú te lo crees como si fuese verdad, es como si yo me volviese un parásito tuyo. O sea, es que estás accediendo a la información a través de mí. Lo interesante es que cada persona acceda a su propia información. Y eso se hace a través de no creerse nada. Simplemente a dejar vale, puede que sea que sí. Y ahora me pongo a observarlo en mi día a día, ¿vale? Puede que la información, puede que los pensamientos que yo tenga, que me llegan a mi cabeza, tengan errores. Puede que sí, puede que no. Ella dice que sí. Yo lo tengo observado. Para mí es que sí, ya. Para mí es una verdad. Para otra persona, para ti que me estás escuchando, puede que para ti no sea verdad. Pero no pasa nada, porque tienes la observación. Estás recibiendo pensamientos y tienes tu observación. Puedes empezar a observar en los conflictos que tienes en el día a día, puedes empezar a observar esos pensamientos que recibes y puedes
empezás a dejarte a ver esos pensamientos que recibes, a que se te muestren cosas de eso. Y en la observación que tú vas teniendo en el día a día es cuando tú llegas a tus conclusiones. Y entonces, en tu propia observación de tu propia vida, de las emociones que pasan por tu cuerpo, de los pensamientos que hay en tu cabeza, a través de todo eso es como tú accedes a tu propia información, que eso es lo ideal. Que nadie necesite a nadie, bueno, claro, al principio se necesita, ¿verdad? Claro, porque al principio yo, por ejemplo, necesité una guía, Alejandra Casado me ayudó de guía. Luego lo descarto y ya mi propia guía soy yo, porque al final es cada uno con uno mismo, con sus cosas, con su vida y sus cosas, ¿vale? Por eso siempre para la práctica lo que a mí me ayudó fueron los vídeos, esas informaciones que te acabo de decir, el hecho de darme cuenta de que esas emociones que siento son la consecuencia de una información, de un pensamiento que llega a mi cuerpo energético, que mi cerebro me traduce en términos de pensamiento. El darme cuenta que todas esas informaciones, todas, yo las doy como todas, ¿eh? A mí toda la información que llega a mi cabeza, toda, la doy como que tiene errores. Y la observo, simplemente la observo. Yo ya el día a día, mi día a día es observar lo que hay en mi cabeza. Ahí se me va. O sea, ese realmente mi trabajo es ese. Mi trabajo es una observación constante de lo que por mi cabeza va pasando y de las emociones que eso que hay en mi cabeza me va ocasionando, ¿vale? Bueno, sigo teniendo la chuleta porque si no, ya sabéis, me puedo ir muy lejos, muy lejos. Pues vale, eso es lo que me ayudó, ese pensamiento que tiene esos errores de base. Luego yo más adelante hablaré de, porque errores el pensamiento tiene muchísimos. Los de base son esos, o sea, a mí me ayudó, esos de base de la supervivencia. Ese, por ejemplo, yo hubiese sido incapaz de asumirlo como un error. O sea, los pensamientos que me vienen a mí en términos de tener que mantenerme con vida, si no llegase por esas informaciones que dio Alejandra en el canal, yo ese no hubiese sido capaz de traspasarlo. Los demás ya sí, ya me había dado cuenta yo en mi rutina de mi día a día que eran errores, porque yo me daba cuenta, por ejemplo, con mis niños, cuando eran más pequeños, bueno, en aquella época era una sensación siempre de desasosiego. ¡Ay, qué les puede pasar! ¡Ay, qué les puede pasar! Y yo me daba cuenta de que es que eso era un sin vivir. Digo, es que así no se puede vivir. Me daba cuenta que además lo único que conseguía así era tratarlos más porque me daba miedo. Bueno, era un horror. Y yo me di cuenta de que eso, digo, que esto no puede estar bien esto. Que fue cuando, en un momento concreto que estaba ya súper agobiada por qué le puede pasar, me senté y yo, ya está. Lo que les tenga que pasar, que les pase. Ahí tuve una descarga súper grandísima de emociones, yo la viví y listo, a otra cosa. Y empecé a observar, pues eso, como eso me iba metiendo en esas emociones desproporcionadas. Luego, por ejemplo, el de la comparación de la competitividad, eso desde que era joven me di cuenta de que eso era un error. Yo estaba en el cole, ya estando yo en el cole yo me daba cuenta de que eso no estaba bien. El competir y el compararte con los demás y el competir para ser mejor que otro me metía en muchos conflictos. Yo me daba cuenta desde pequeñilla de eso. O sea, eso sí, pero el de la supervivencia hubiese sido incapaz. O sea, si Alejandra Casado no pone esos vídeos en internet, yo esa información no hubiese sido nunca, jamás capaz de traspasarla. Porque ¿cómo no voy a tener yo que mantenerme con vida? Lo que me doy cuenta es que cuando yo observo esas informaciones que vienen en esos términos y vienen en desequilibrio porque me generan emociones que son desagradables y en desequilibrio y me meten en conflictos con las personas que tengo alrededor, porque en el trabajo, por ejemplo, si yo en el trabajo le hago mucho caso a pensamientos de supervivencia, me voy a meter en conflictos con mis compañeros de trabajo. Lo tengo comprobado, ¿vale? Pero lo que me doy cuenta es que observando esas informaciones, observando esos pensamientos, lo que ha pasado ahora es que esos pensamientos que me vienen en términos de sobrevivir están en equilibrio, no me generan desasosiego, ni me generan conflictos con las personas que tengo alrededor. O sea que con la observación lo que se consigue es que esos pensamientos que hay en la cabeza se equilibren. Evidentemente tengo que seguir trabajando porque tengo que seguir comiendo, porque si no como me muero. Y como si no como me muero, tengo que mantenerme con vida, porque si no me mantengo con vida, pues la función que sea que tengo no la voy a poder llevar a cabo. Pero esos pensamientos que ahora me llegan en términos de trabajo, ahora vienen en equilibrio. Por ejemplo, pierdo el trabajo, lo que sea, ya no, ese desasosiego que se me generaba antes, de, ay, ¿ahora qué va a pasar? Ya no lo tengo. O sea, todo eso se ha equilibrado. O sea, son informaciones que tienen errores, pero un momento que viene y luego sigo, ¿vale? Es que no quiere salir en YouTube.
Vale, pues seguimos, ¿vale? Una pequeña interrupción. Esto es casero, ¿vale? Bueno, esta es mi vida, tal cual. Bueno, vale, estábamos diciendo eso, que con esa observación lo que me he dado cuenta es que todas esas informaciones se corrigieron, ¿vale? Pues entonces, eso es lo que a mí me ayuda, ¿no? Las cosas que hacen con los números, todas esas cosas que hacen con los números, que hacían con los números, yo ahora no sé por dónde van porque hace mucho, mucho tiempo que no veo ninguna información de ellos. Pero, ¿qué es eso? Es el eco que se me queda. A mí lo que me sirve es el eco que se me queda. Yo me dejo, me abro a entender la perspectiva de esa persona que está hablando y de lo que está hablando esa persona, a mí se me queda lo que para mí es de utilidad. Yo lo hago así, ¿vale? Bueno, y ahora quiero hablar de las cosas que Jean-Pierre Garnier decía, que yo le escuché en las formaciones y en los vídeos que hay en internet, que yo malentendía, que yo malinterpretaba y que a mí me metían en errores al no entenderlas correctamente, ¿vale? Por ejemplo, Jean-Pierre Garnier te habla, mira, todo esto se basa en que esos pensamientos, de lo que te dice Jean-Pierre Garnier, por ejemplo, lo de controlar el pensamiento y demás, lo de la benevolencia, todas estas cosas, se basa en que los intercambios de información que se van a hacer, o sea, el pensamiento son ondas, ¿verdad? El pensamiento son ondas de información. Son ondas de información que se intercambian en tiempos diferentes. Las que yo recibo en mi espacio a 3 dimensiones, las que yo recibo en mi vida cotidiana, de las relaciones que yo tengo con mi madre, las relaciones que yo tengo con mi padre, con mis niños, con el papá de mis niños, o sea, esos pensamientos que yo voy recibiendo en la cotidianidad del día a día están todos distorsionados, tienen todos errores, vienen con desequilibrio, ¿vale? Entonces, con los errores que viene ese pensamiento, esa onda de pensamiento con esos errores, yo recibo esa onda y luego emito en función. Eso pasa cualquier cosa en mi casa, hago una interpretación de lo que pasa y emito. O sea, hago esa interpretación y la emito. Pues todo eso va con errores. Si yo emito un pensamiento con muchos errores, voy a recibir un paquete de pensamientos correspondiente a los errores que yo estoy emitiendo. Por eso Jean-Pierre Garnier te dice control del pensamiento. Porque si no controlas el pensamiento, si no vigilas el pensamiento, vas a estar haciendo siempre intercambio de información con esos pensamientos con muchos errores. O sea, tu vida va a tener muchos conflictos, va a tener muchos desequilibrios. Recojo, mi vida va a tener muchos conflictos, mi vida va a tener muchos desequilibrios si no empiezo a observar la información que recibo. Por la noche exactamente igual. Mi cuerpo energético va a hacer intercambios de información. Un momento, que tengo el móvil encendido y vais a estar escuchando si me llaman y demás. Voy a ponerlo en avión. Y ahora seguimos, ¿vale? Vale, ya, creo que no tendremos interrupciones, creo, nunca se sabe. Bueno, entonces, esos pensamientos en mi cuerpo energético va a estar haciendo intercambio de información. Voy a intentar hablar despacio, luego me acelero, pero bueno. Va a estar haciendo intercambio de información en esos términos, dependiendo con el pensamiento que yo me asocie. Por eso hablaba por eso hablaban en esos vídeos de Alejandra Casado de los valores, por eso yo lo doy como eso, como una verdad, porque observo en mi vida, en mi día a día, es cuando yo me asocio a un pensamiento, cuando le doy valor a una información, yo tengo un valor, es importante esto, no es importante el otro, me estoy asociando a esa información. En ese momento voy a estar haciendo intercambios en esos términos, ¿vale? O sea, si yo no soy capaz de despegarme de ese valor, voy a estar haciendo intercambio de información siempre con esas informaciones que tienen errores, porque la información que yo recibo aquí siempre tiene errores, ¿vale? Siempre tiene errores. Yo eso lo tengo más que asumidísimo, ¿vale? Porque si no tuviera errores, mi vida estaría en equilibrio y no tendría conflictos, por ejemplo. Y entonces, como en mi vida hay conflictos y siento desequilibrio, pues me doy cuenta de que los pensamientos que recibo tienen errores. Pero siempre voy a estar haciendo esos intercambios de información en esos términos. Por eso, por la noche exactamente igual. Mi doble va a hacer intercambio de información en función al último pensamiento antes de entrar en el sueño, con los errores que tenga el pensamiento que yo estoy emitiendo. Si tiene muchos errores, pues lo que voy a recibir van a ser informaciones en esos términos, con esa clase de errores. Vale, pero Jean-Pierre Garnier te da estas herramientas. Para poner en práctica Jean-Pierre Garnier te da las herramientas. Te da la del irte a dormir, por esto que te acabo de decir, vigilas tu pensamiento antes de entrar a dormir y siempre es en relación a otra persona, porque es la manera en la que tú puedes hacer una comparación, pero una comparación interna, que las comparaciones internas están es como ese error de información actualizado, es
esa información, ya es que me voy a meter demasiado, ¿ves? Es que son muchos temas, por eso luego haré vídeos pequeños hablando solo de un tema, ¿vale? Ahora quiero dar una visión global. Pero bueno, esos intercambios de información los vas a hacer cuando te quedas dormida, tu cuerpo energético se va a ir detrás de esa última onda. Entonces, Jean-Pierre Garnier te dice, si tienes un conflicto con una persona, por ejemplo, si yo tengo conflictos con el papá de mis niños, si tengo conflictos con la maestra en la escuela, si tengo conflictos con mi madre, vigilas el pensamiento para tener un pensamiento benevolente hacia esa persona con la que tengo los conflictos. Eso tal cual lo dice así Jean-Pierre Garnier, yo me doy cuenta de que es complicadísimo y muy difícil, porque tener un pensamiento de benevolencia hacia una persona con la que tienes conflicto es una cosa bastante inviable. O sea, así depende en el nivel en el que estés de conciencia de los pensamientos de tu cabeza. Pero estando en un nivel muy básico, que es del nivel del que yo partí del nivel cero patatero, o sea, básico. Eso de tener un pensamiento de comprensión y de tolerancia hacia una persona con la que tienes conflicto es complicado, por no decirte casi imposible. Por eso yo lo que hacía era, lo que te decía, ahora mismo no consigo entenderlo, no consigo comprenderlo, pero me abro a entender. O por ejemplo, también en alguna ocasión que me acosté bastante enfadada con mi madre porque tuvimos un conflicto en el que yo me sentí muy herida, bueno, y yo me acuerdo de ese momento concreto, me acosté pensando, tengo mucho odio hacia ella, muchísimo, pero quiero perdonarla, realmente quiero perdonarla. Y a la mañana siguiente me doy cuenta de que estaba todo muchísimo más ligero, ¿vale? Siempre se pueden coger herramientas que te pueden servir para poder llegar y acceder a ese pensamiento benevolente, ¿vale? Durante el día es exactamente igual, porque esos tiempos imperceptibles de los que hablo en los vídeos anteriores, ese tiempo casi nulo, esos tiempos, ese no tiempo, esos puntos ceros, ese vacío, esas aperturas temporales en las que se hacen los intercambios de información, voy a estar utilizándolas haciendo intercambio de información en desequilibrio o en equilibrio, en función del pensamiento último que yo tenga antes de que mi cuerpo energético acceda a esas aperturas temporales. Entonces, durante el día exactamente igual. Vigilo, observo mi pensamiento para ver por dónde va, para darme cuenta de los errores que el pensamiento tiene. Bueno, la herramienta del irte a dormir, que es una de las básicas, es la más importante que Jean-Pierre Garnier te dice para utilizar, para poner en práctica esto de la ley. Es una muy buena herramienta, yo la he utilizado mucho y ahora, bueno, yo ahora mismo a día de hoy siempre la intención que tengo ya, porque ya te digo, yo lo voy modificando constantemente. Ahora, a día de hoy, lo que es la intención que tengo siempre, tanto durante el día como durante la noche, es muéstrame cosas. Esto es lo que hay en mi cabeza, muéstrame cosas de esto que hay en mi cabeza. Muéstrame errores de esto que hay en mi cabeza. Y a mí me funciona de esa manera a día de hoy. Cada uno supongo que tendrá que encontrar su manera, su forma y sus trucos. Esas son las herramientas que te da. El irte a dormir, esa herramienta es buenísima. La siguiente, la del control del pensamiento. Control del pensamiento, Garnier, a mí me metía en errores. Porque cuando yo lo escuchaba hablar diciendo lo del control del pensamiento, lo que yo entendía era que yo tenía que ejercer fuerza sobre el pensamiento, ¿vale? Que yo tenía que decidir con el pensamiento, o sea, es que eso yo me doy cuenta que al principio yo poder no tengo sobre los pensamientos. A mí me llega, bueno, y a día de hoy hay pensamientos que me llegan sobre los que yo no tengo ninguna clase de poder. Y llevo ya muchísimos años con esta observación de la cabeza. Firme desde el 2013, que ya hace tiempo, ¿verdad? Pero, y aún así, a día de hoy me doy cuenta de que llegan pensamientos con fuerza y digo, bueno, pues a este tengo que hacerle caso. Porque aun cuando sé que tiene errores, me genera esa emoción y me lleva para un sitio. Lo que pasa es que como sé cómo funciona, siempre voy con la alerta de decir, en cualquier momento tengo que dar el giro y dejar de hacerle caso. Me abro a darme cuenta de los errores que tenga y demás. Pero bueno, en ese momento, la herramienta que te vayan a pegar son esa, la del irte a dormir, la del control del pensamiento, yo lo modifico. Por eso que te digo que yo pensaba que yo tenía fuerza sobre el pensamiento. Al principio yo fuerza y poder sobre ese pensamiento no tengo. Lo cambio por observación del pensamiento que hay en mi cabeza. De la observación neutra haré un vídeo más adelante porque como es algo importante, interesante, que se puede explicar muchísimas cosas sobre eso, hablaré sobre solo un vídeo, un único vídeo en el que hable sobre esa observación neutra. Ahora lo voy a mencionar así un poco de paso porque es lo que te digo, voy a hacer un planteamiento global sobre lo que a la práctica se refiere y luego iremos punto por punto. Despacito,
y demás. Pues esa observación no tiene por qué ser neutra, simplemente con que yo ponga la observación ya en el pensamiento o en la emoción, a lo que llegue a ver. Si llego a ver la emoción, pues la emoción, teniendo el concepto de que esa emoción está ocasionada por una información, por un pensamiento que ha llegado a mi cabeza, que tiene errores, no soy consciente de los errores que tiene y me genera ese desequilibrio. Ese pensamiento que llega a mi cabeza es como decir, bueno, esto es lo que hay, muéstrame cosas de esto. Y voy observando ese pensamiento, voy observando esa emoción. Ya te digo, no tiene por qué ser neutra. A mí me ha funcionado aún sin ser neutra. Cuando hago una observación neutra me doy cuenta de que funciona muchísimo más y es muchísimo más efectivo. Entro en equilibrio con más facilidad. Pero, bueno, en realidad es que si es observación neutra ni tan siquiera pierdo el equilibrio. Claro, está ahí. Pero claro, no lo decido yo. Eso ya te digo, a mí me pasa cuando me pasa y cuando no me pasa, pues no me pasa y la emoción se desproporciona y demás. Pero bueno, estábamos con la herramienta de Garnier, que es el control, que yo lo cambio por observación, el irte a dormir, que es muy buena herramienta, y lo del pensamiento benevolente. Vale. Para mí el pensamiento benevolente es la consecuencia del intercambio de información, ¿vale? Como yo se lo entendía a Jean-Pierre Garnier al principio, cuando yo lo escuchaba, lo que yo entendía era que yo, por ejemplo, tengo un conflicto con alguien o hay algo que me desagrada, por ejemplo, veo una información en YouTube y siento rechazo hacia esa información, si siento rechazo, lo que estoy recibiendo no son pensamientos benevolentes, porque los pensamientos benevolentes son pensamientos de comprensión y de tolerancia. Entonces, si siento rechazo, ya sé que no estoy recibiendo buena información. La información que estoy recibiendo viene en desequilibrio, viene con errores. Entonces, siempre vuelvo observación dentro. Pero, entonces, si yo siento rechazo, tengo un conflicto con alguien, como yo se lo entendía a Jean-Pierre Garnier, sería, tengo ese conflicto con esa persona y yo me esfuerzo en meter ahí un pensamiento de comprensión hacia esa persona. Pero en realidad eso sería falso. Yo, por ejemplo, tengo un conflicto con el papá de mis niños y que yo me esfuerce en tener un pensamiento de comprensión y de tolerancia hacia él, pues es mentira, porque realmente no estoy entendiendo por qué ha pasado lo que ha pasado, no estoy entendiendo por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y no estoy entendiendo la situación que se ha dado, por qué se ha dado. Entonces, si yo me esfuerzo en meter un pensamiento de benevolencia ahí, realmente no estoy comprendiendo nada. Para mí sería algo falso. Para mí lo que es el pensamiento benevolente sería la consecuencia del intercambio de informaciones. O sea, la consecuencia, cuando a mí me llegan pensamientos de comprensión y de tolerancia hacia las personas con las que tengo conflicto, para mí son la consecuencia del intercambio de informaciones, con ese primer espacio, con mi doble, con mi ser esencial, ¿vale? Que no es mi cuerpo energético, porque con mi cuerpo energético estoy siempre en comunicación, ¿vale? Doble cuántico y cuerpo energético es lo mismo, pero con mi cuerpo energético estoy siempre en comunicación porque es el que me transmite a mí las informaciones que va accediendo en el día a día. Es el que recibe esas informaciones, ¿vale? Pero ese no es mi doble. Entonces, un ejemplo concreto de esto de los intercambios de información que os quiero poner. Mira, yo estaba una vez en mi casa, hace muchísimo tiempo, por eso te digo que esto es una cosa normal, es como dice Jean-Pierre Garnier, es un principio vital. Realmente es un principio vital y todas las personas lo utilizan. Las que son conscientes y las que no son inconscientes. Lo utilizamos todos, porque es como respirar. Un bebé no, o sea, tú no eres consciente de que respiras, pero aún así respiras. Por lo de la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo, es una cosa que utilizamos todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que unos ya somos un poco más conscientes y otros lo hacen de una manera más inconsciente. Pero que es como que te lata el corazón. El corazón late, tú estés pendiente o no estés pendiente. Pero bueno, esto me pasó hace muchísimo tiempo. Yo ni era consciente, ni observación neutra, ni nada, de nada. Pero simplemente pasó y ahora me doy cuenta de que eso era lo que pasaba, porque ahora soy un poco más consciente de cómo funciona. Yo estaba viendo la televisión en mi casa y sale una noticia en la televisión de que van a talar un bosque entero en no sé dónde para hacer una autovía. En el momento en el que escucho esa información me salta rechazo. Y hay que ver que la naturaleza, que no sé qué. Muchísima indignación, ¿ves? Estoy recibiendo informaciones que no vienen en términos de comprensión y de tolerancia, ¿verdad? Estoy recibiendo informaciones que vienen rechazándome una situación que se está dando, ¿vale? La información, a día de hoy te puedo explicarlo así. En aquel momento yo nada de esto ni nada. A día de hoy te puedo decir, informaciones en términos de comprensión y de tolerancia no estaba yo recibiendo, ¿verdad? Entonces,
esa información que yo estaba recibiendo venía con errores, venía con distorsiones. Entonces, eso pasó así. Yo sentía esa emoción de ira y de enfado. Y entonces, bueno, ahí estaba en el cuerpo y demás. Me voy al huerto que hay al lado de mi casa, empiezo a arrancar un poco de hierba. Había un arbolillo allí y cojo y lo arranco, porque me estorbaba para hacer algo que yo había proyectado, que yo había programado hacer por allí. Y en ese momento que yo cogí el árbol y lo arranqué, ¡fum! O sea, es como una descarga, o sea, es como si te succionara la energía. Me di cuenta de que era lo mismo, que lo que yo había visto en esa noticia en la televisión. Y toda la ira, todo el rechazo, todo se me fue, desapareció completamente. Ese intercambio de información al principio se puede vivir como algo negativo, porque se puede entrar en algo así como en una sensación parecida como eso, pierdes la energía, es como un poco de depresión. Pero luego te das cuenta de que realmente es beneficioso, es súper beneficioso. Pero en ese momento me di cuenta de que era lo mismo. Me di cuenta de que era lo mismo porque no es cuestión, en esto del pensamiento, las cosas no es cuestión de cantidad, son cuestión de cualidad. Eso quiere decir, lo importante no es la cantidad, lo importante es la... Mira, te pongo un ejemplo con lo de la plantilla del Excel, la hoja de cálculo del ordenador, no sé si la conoces. Pues es una hoja donde tú escribes una fórmula y luego solo tienes que poner cantidades. Por ejemplo, si escribes la fórmula de sumar, tú lo único que tienes que hacer luego es escribir cantidades y eso te va sumando automáticamente. Si escribes cantidades pequeñas, pues de resultado tienes cantidades pequeñas. Si escribes cantidades grandes, pues de resultado tienes cantidades muy grandes. En esto del pensamiento lo importante no son las cantidades que pones, lo importante es la fórmula de base. No es que haya que quitar cantidad, no es como decir, no, pero yo es que solo es un arbolillo y lo otro es que un poco... No, sí que lo importante no es la cantidad, lo importante es la fórmula de base. En ese momento en el que yo arranqué el árbol, de lo que me di cuenta de la fórmula de base, me di cuenta de que siempre que yo haga una proyección al futuro, siempre que yo proyecte algo hacia adelante, como todos los pensamientos que tenemos, que recibo yo, están en desequilibrio, cuando yo hago una proyección hacia adelante, esa proyección que he hecho me va a estar informando constantemente. Por eso dice Jean-Pierre Garnier, que vivimos memorizando el futuro. Yo hago una proyección, mando un pensamiento al futuro, quiero hacer no sé qué, no sé cuánto. Eso que yo he mandado hacia adelante va a estar presionándome constantemente para que eso sea. Y si tiene que utilizar violencia o lo que sea para que eso sea, lo va a utilizar. Y no va a tener en cuenta muchos datos a la hora de que eso sea. Tiene que ser y tiene que ser, punto. Me va a meter en rechazo, me va a meter en ira, me va a meter en un montón de cosas. Y me di cuenta de que yo arrancando ese árbol era exactamente lo mismo. En ese momento entendí, o sea, me llegaron pensamientos de comprensión y de tolerancia hacia esas personas que iban a hacer eso en esa autovía. Entenderlo no quiere decir que yo lo comparta, ni que se tenga que hacer igual. Porque cuando yo me doy cuenta de un funcionamiento del pensamiento, lo que pasa es que me vienen ideas al respecto de cómo se pueden hacer las cosas sin ese error de pensamiento. Por ejemplo, en el momento en el que yo arranco el árbol, pues ese árbol podría haberlo plantado en otro sitio. O sea, las opciones son muchas, ¿vale? Y que yo me dé cuenta de algo no quiere decir, o sea, que yo comprenda y tolere algo no quiere decir que yo tenga que hacerlo, ¿vale? Simplemente entiendo ese funcionamiento. Entonces, lo que me vino de vuelta, o sea, yo estaba observando eso en mi cabeza, no de una manera tan consciente, pero lo estaba observando y se hizo ese intercambio de información. Cuando yo me di cuenta de que cuando yo arranqué el árbol era lo mismo, hago el intercambio de información y lo que me viene de vuelta es comprensión y tolerancia hacia las personas que han tomado esa decisión, porque no nos llegamos a dar cuenta que somos personas, siempre somos personas rechazándonos a personas. Porque el que decide hacer eso es una persona que recibe unos pensamientos con unos errores y esos pensamientos con esos errores le hace tomar esa decisión. Si yo quiero comprender y quiero recibir pensamientos de comprensión y de tolerancia, esos errores de esos pensamientos que esa persona recibe a la hora de poner esos pensamientos en práctica, los tengo que asumir en mí. Tengo que darme cuenta cómo eso funciona en mí. El darme cuenta de cómo funcionan en mí es lo que me da la comprensión y la tolerancia. Se hace el intercambio de información y lo que me viene de vuelta es conciencia. Me viene de vuelta pensamientos de comprensión y de tolerancia hacia las personas que que tienen esos pensamientos con esos mismos errores, ¿vale? Una proyección hacia adelante, por ejemplo, también es que yo decida tener mi casa en orden, arreglada y limpia. Luego llegan mis niños y me ponen cosas en medio y yo... Arbolillo cortado. Me pongo a gritarle, me pongo a enfadarme, que sí...
al bolillo cortado. El problema no es que mis niños pongan cosas en medios, no. El problema es la proyección que yo hago hacia adelante. Mi casa tiene que estar en orden. Y si luego llega alguien y eso que yo he proyectado lo interrumpe, yo grito, enfado, malestar y desequilibrio. Al final el desequilibrio es mío. Si yo observo ese pensamiento en mi cabeza, me doy cuenta de los errores que hay en ese pensamiento de mi cabeza, en ese momento lo que me viene es comprensión y tolerancia. Entiendo por qué ellos ponen las cosas en medio, entiendo que ellos no están pendientes ni mueven los mismos datos que muevo yo, y puedo hablarles tranquilamente y puedo decirle, Gonzalo, por favor, mira, ¿qué sitio quieres para las zapatillas? ¿Te gusta más este? ¿Te gusta más el otro? Y él mismo se va rectificando. Puedo que él vaya aprendiendo con más armonía el ir rectificándose. Esto es un proceso súper lentísimo. Es mucho más efectivo pegar un grito, ¿vale? Lo que pasa es que yo prefiero el trabajo fino que el gordo, ¿vale? Pero bueno, que eso es, dándome cuenta yo de los errores que hay en esa información que yo recibo, es cuando accedo a pensamientos de comprensión. Por eso, para mí el pensamiento benevolente es el resultado del intercambio de informaciones. El resultado no es que yo me tenga que esforzar, simplemente me tengo que abrir a darme cuenta de los errores que yo recibo. La otra persona me los muestra. Esto tiene que ver con lo de la ley del espejo, por eso te digo que todo el mundo habla de lo mismo. Si quieres buscar por internet, pones ley del espejo y vas a darte cuenta de que eso, de cómo va eso, ¿no? O el asume, por ejemplo, si quieres echarle un vistacillo a los vídeos en el canal de Alejandra Casado, verás que hay, ya un poco más adelante, había un montón de vídeos con un cartel súper grandísimo que ponía asume. Quiere decir, esa información que tenemos con errores hay que asumirla. Hay que observar cómo funciona en mí. Yo tengo que observar cómo funciona en mí. Y no es cuestión de cantidad, es cuestión de cualidad. Lo de fuera me muestra errores. Lo de fuera me está mostrando errores. Esos errores que me muestran, que estoy viendo fuera, tengo que asumirlos dentro. Tengo que observar cómo funcionan dentro. Por ejemplo, un ejemplo, y en ese momento que observo cómo funcionan dentro, me abro a darme cuenta cómo funciona, es cuando de vuelta, y toda esa información yo la voy entregando. Se la entrego al vacío, porque a través del vacío es a través de donde accedes a ese ser esencial, a ese doble, ¿vale? Entonces, vacío. Esa observación de cómo funcionan esos pensamientos en mi cabeza, esos errores de los pensamientos en mi cabeza, eso es lo que hace que yo reciba de vuelta informaciones de comprensión y de tolerancia. O sea, no es que yo tenga que poner un pensamiento ahí de comprensión, porque realmente sería falso, ¿vale? Otro ejemplo que os puedo poner con lo de el ver errores fuera y asumirlos dentro, para esos pensamientos de benevolencia, para esos intercambios de información, para aumentar la conciencia, es por ejemplo con los políticos, ¿ves? Mira, los políticos, a mí, incluida a mí, me suelen generar mucho rechazo, porque muestran todos esos errores de una manera muy grande. O sea, los pensamientos que reciben los políticos, los errores de los pensamientos que reciben los políticos, van con un peso específico grandísimo, ¿vale? Yo, por ejemplo, los tengo que ver en dosis pequeñas. Aunque en las últimas elecciones que hubo en España, al día siguiente, cuando estuve escuchando la televisión, así de fondo, la tenía otra persona puesta, y yo conforme iba escuchando, en ese momento el rechazo no me saltó. En ese momento lo que me venía a la cabeza era: esto es un circo. Esto me venía lo de los romanos, pan y circo, para tenernos entretenidos y no ocuparnos de las cosas que realmente son importantes. Para mí lo que realmente es importante son los pensamientos de mi cabeza. El político se tendrá que apañar con los pensamientos que él tenga, aun cuando esos pensamientos que él tiene me afectan a mí. Pero bueno, lo importante para mí es lo mío. Por ejemplo, eso, los políticos, una de las cosas que más hacen es apropiarse del dinero de todos. O sea, del dinero no, se apropian de todo. O sea, de que las cosas tienen que ser así o de que las cosas tienen que ser asado, y eso es para todos. Aun cuando en ese todo hay personas que ven las cosas de una manera completamente diferente. Pero a esas personas también se lo imponen. Esto es lo que hay. Claro, eso os genera muchísimo rechazo. Ese mismo error que tienen esos políticos de apropiarse, por ejemplo, del dinero, de los potenciales, apropiarse de los potenciales es decidir que las cosas tienen que ser de esta manera o tienen que ser de la otra. Que así están bien y que de la otra manera están mal, ¿vale? Cuando en las cosas así entran un montón de personas que tienen visiones diferentes.
ese error de esos pensamientos, de ese funcionamiento, lo puedo observar yo también en mi casa. Como yo trato a mis niños, como yo me apropio de sus potenciales, como yo decido, sin contar con ellos, cómo o no tienen que comportarse o no tienen que comportarse, lo que tienen o no tienen que hacer. O sea, yo me posiciono como dueña de sus vidas. Me apropio de sus cosas y empiezo a decidir cómo tienen o no tienen que hacer, lo que tienen o no tienen, sin contar con ellos, ¿vale? Entonces, como por ejemplo, yo le cogía el ordenador a Gonzalo sin su permiso y eso generaba conflictos y yo no me daba cuenta. Y los políticos me generaban rechazo. Empecé a asociar una cosa con otra y empiezo a observar, vale. Es como, por ejemplo, eso, los políticos se apropian del dinero. Y acuérdate que no es lo mismo, claro, en cantidad no es lo mismo. No es lo mismo que un político se apropie del dinero de Tokiski que yo le coja el ordenador sin permiso a Gonzalo. Pero en esto del pensamiento no importa la cantidad, lo que importa es la cualidad. Al principio no gusta, pero es algo súper beneficioso, porque esa cualidad es la que te va a dar la posibilidad de acceder a esos pensamientos de benevolencia. Esa cualidad es la que te va a dar la posibilidad de esa comunicación con tu doble. Si tú cedes eso, de vuelta te van a venir un pensamiento de comprensión y de tolerancia. Entonces la cualidad es lo importante, no la cantidad. Y aunque no guste al principio, es súper buenísimo, ¿vale? Entonces, que yo le coja el ordenador a Gonzalo, yo puedo observar el mecanismo que usa mi pensamiento, los errores que tiene ese pensamiento, para que yo coja el ordenador sin su permiso. Dándome cuenta de esos errores, voy haciendo rectificaciones. ¿Qué pasa? Que entonces, cada vez que voy a coger el ordenador a Gonzalo, ¿me lo deja? Sí, mamá, te lo dijo. ¿Qué me trae eso de vuelta? Que él sabe que, por ejemplo, me tiene que pedir mis cosas. O sea, yo respeto sus cosas, respeto su propiedad y de vuelta él se da cuenta de que las propiedades la propiedad es individual y cada vez que quieras utilizar la propiedad de otra persona hay que pedir permiso a esa persona. Y si no le has pedido permiso no pasa nada. En el momento que la otra persona te dice, dame, sabes que tienes que soltar porque la propiedad no es tuya. ¿Te das cuenta? Veo el error en el político, lo observo en mí y ¿qué hago? Que en mi vida, en el día a día de mi cotidianidad, la vida sea más equilibrada y esté en más armonía, ¿vale? Pero el político me da el detonante para que yo sepa dónde yo tengo que observar en mí. En cualidad, no en cantidad, porque lo importante es la cualidad, ¿vale? Bueno, entonces, una de las cosas por las que esto no gusta mucho, esto se rechaza mucho, el error, ¿verdad? Se rechaza muchísimo el error. No queremos equivocarnos. Queremos que las cosas estén perfectas. Vale, mira, y entonces me va a costar mucho trabajo aceptar que yo tengo los mismos errores que un político hacia el que siento muchísimo rechazo. ¿Cómo yo? Yo no. Claro, pero es mucho mejor que sea yo sí. Yo lo tengo súper observado en mi vida. Cada vez que he dicho un yo no, yo escucho el yo no en mi cabeza y digo, uy, aquí hay cosas que tengo que ver que no estoy dispuesta a verlas. Y entonces digo, vale, pues venga, va a ver que hay que ponerse a ver, venga, quizás sea yo sí. Y empiezo a observar, al final siempre ha sido yo sí. No ha habido ni una sola vez que yo haya dicho un yo no, que no haya, venga Cristina, a ver, y al final ha sido yo sí. Pero bueno, que ese rechazo del que yo no quiero, eso viene de dos cosas. Eso viene de esto que dice Jean-Pierre Garnier, que estamos atrapados entre dos tiempos diferentes. Ese rechazo de ese error viene por esa memoria de atrás que traemos, de ese cuerpo energético mío que viene de ese doble, que viene de ese universo en equilibrio, en el que todo es perfecto, ¿vale? Esa memoria me hace rechazar el error. En términos de esto no puede ser, pero también tengo esa memoria de ese futuro que te habla Jean-Pierre Garnier, que sería todos esos pensamientos que han tenido las personas sobre la faz de la Tierra en estos 25.000 años de desdoblamiento, en el que un error le cuesta la vida al artista. Y entonces, por esas dos cosas se rechaza el error. Por un lado, por la memoria que tengo de perfección, de equilibrio, y por otro lado, por las consecuencias que un error grave ocasiona. El conocimiento, por la experiencia que ha habido ya durante tantísimos años sobre las fases de la Tierra, en el que se sabe que un error ocasiona consecuencias gravísimas. Y yo estoy atrapada entre esas dos informaciones. Eso es lo que me hace el que yo no. Luego es algo todavía más sencillo. A la hora de rectificarnos desde que hemos sido pequeños, a la hora de que nos han rectificado nuestros padres,
a nuestros padres, a nuestros abuelos. Yo, por ejemplo, a mí me cuentan cosas mi madre de cuando ellos eran pequeños y la vida era complicada, ¿eh? O sea, por la cosa más mínima se recibían palos, pero palos. O sea, no era... O sea, cualquier error se castigaba con contundencia y fuerte. Eso te va a hacer a ti tener una memoria de que el error no puede existir. Y se va a rechazar con contundencia. Todas esas cosas lo que hacen es entorpecernos. Todas esas cosas lo que hacen es entorpecernos. Porque ese rechazo de ese error lo que te va a estar es impidiendo que aceptes esas informaciones con errores en tu cabeza. Y esa aceptación de esas informaciones con errores es lo que te saca del error. O sea, la aceptación del error es lo que te saca del error. O sea, si yo soy capaz de observar un error en el pensamiento que yo recibo, eso es lo que me va a sacar de ese error. Entonces, lo que yo hago ahora, cuando yo siento rechazo por algo que está pasando, que no me gusta, lo que hago siempre es, vale, informaciones que vienen con errores, que no tengo vistos los errores, las distorsiones, porque acuérdate, si digo errores, si digo distorsiones o digo desequilibrio, siempre me refiero a que ese pensamiento no viene bien. El pensamiento que yo recibo no viene bien, está mal. Ese pensamiento que yo recibo está mal. ¿Vale? Pues entonces, cuando yo siento rechazo, lo que hago es darle otra utilidad a ese rechazo. Yo siento rechazo y entonces digo, vale, estoy percibiendo errores en la información que no tengo vistos en mí. Entonces, son errores a los que yo me abro a darme cuenta cómo funcionan en mí, en cualidad, ¿vale? Que no es lo mismo que rechazar por esto no tiene que pasar, esto no tiene que pasar, esto no tiene que pasar. Primero observo, porque siempre se hace todo el camino se hace siempre a través de la observación. La herramienta fundamental para todo el proceso es la autoobservación. Esa es la herramienta. La herramienta básica para todo el proceso es la autoobservación. Primero observo cómo rechazo la situación, no quiero que pase, no quiero que esto pase, y observo cómo eso funciona. Observo eso, el malestar en el que me mete, observo en los conflictos en lo que eso me mete, y eso me da la resignificación, eso me da el utilizar ese rechazo de una manera diferente. Yo ahora puedo utilizar el rechazo de esa forma. Observo, o sea, cuando siento el rechazo, observo las informaciones que hay en mi cabeza, me abro a darme cuenta de los errores que ese pensamiento que recibo tiene, ¿vale? Lo de fuera también, o sea, la otra persona que estoy viendo también tiene errores. Si tú sientes rechazo hacia lo que yo digo, puede que ese rechazo esté basado en errores que tenga el pensamiento que tú tienes, pero también puede estar basado en errores de lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Es súper difícil afinar lo suficiente y dar una información lo suficientemente neutra para que tú me puedas escuchar sin sentir error, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Entre todos podremos ir modificando y dándonos cuenta para que se puedan ir corrigiendo errores, pero así de primera, das una información tan neutra, que no le genere error ni a la persona más distorsionada, eso es difícil, ¿vale? Porque entran muchas cosas. Pero bueno, una de las cosas también por las que es ese rechazo del error, bueno, uno de los errores que me di cuenta, de los que tienen la información, vale, uno de los errores que me di cuenta que tienen la información que me hacía no poder utilizar los conflictos de una manera firme y ponerlos en práctica bien, es el siguiente. Mira, es un error que está hasta en el sistema judicial. Se puede ver y lo puedes observar que el sistema judicial funciona igual. Porque lo de fuera siempre es un reflejo de un funcionamiento de dentro. Y el sistema judicial es es puesta fuera, es algo que hay fuera de un funcionamiento que es interno. Pues en el sistema judicial, en un conflicto, siempre que hay un conflicto, a una de las partes lo ponen de culpable y a la otra parte de inocente. Al culpable lo castigan y al inocente en algunas ocasiones hasta lo indemnizan, ¿vale? Yo no me daba cuenta que en el día a día, en mi cotidianidad de mi día a día, en los conflictos que hay en la cotidianidad de mi día a día, yo funcionaba igual, ¿vale? Pero eso es un error de la información. En un conflicto todos somos culpables e inocentes a la vez. Todos, absolutamente todos. En un conflicto todos somos inocentes y culpables a la vez. Inocentes en el siguiente sentido. Somos inocentes porque no somos conscientes de lo que generan los conflictos son los errores del pensamiento al que yo le echo caso,
¿vale? Eso es lo que ocasiona los conflictos. Los errores del pensamiento al que yo le echo caso. Todavía soy más inocente, porque no sé que eso es así, pero cuando sé que eso es así me doy cuenta y observo que aun cuando los errores son los que me ocasionan los conflictos, tampoco decido yo el pensamiento que me llega ni los errores que el pensamiento que me llega tiene. A mí me llega lo que me llega. Aun yo, estando ya, que llevo muchísimo tiempo en esa autoobservación y estando pendiente de los pensamientos que voy recibiendo, yo me voy dando cuenta que a mi cabeza llega lo que llega. Yo no lo decido, llega lo que llega. Entonces ahí también soy inocente porque no tengo capacidad de decisión a la hora de decidir lo que llega a mi cabeza. Pero mi inocencia todavía llega más lejos. No soy consciente de que esos errores ocasionan, de los pensamientos que recibo ocasionan los conflictos. No tengo poder sobre esos errores ni sobre esos pensamientos. Yo recibo, me refiero, no decido los pensamientos que me llegan y no tengo poder sobre esos errores ni sobre esos pensamientos. O sea, aquí en este segundo espacio soy completamente inocente, porque no tengo ningún poder sobre el pensamiento. Mi poder solo está en la observación de cómo funcionan esos pensamientos y el abrirme a darme cuenta de los errores que esos pensamientos tienen. Ese es mi único poder. En esa parte soy inocente, pero luego soy culpable, porque aun cuando no sé que eso funciona así, no tengo poder sobre esos pensamientos, no decido lo que me llega, aún así le hago caso al pensamiento, lo pongo en funcionamiento y hago lo que ese pensamiento me está diciendo que tengo que hacer. Digo, porque la información, acuérdate siempre que las palabras que salen por mi boca, las palabras que salen por tu boca, las palabras que salen por mi boca, son informaciones en la cabeza, ¿vale? Entonces, digo lo que digo y esos errores que tienen lo que digo me hacen meterme en el conflicto. Me hacen estar en el conflicto. Te puedo poner un ejemplo tonto que me pasó a mí y a mi madre. Un poco así comparándolo para que te des cuenta que somos inocentes y culpables a la vez. Había en el huerto que hay al lado de mi casa un árbol que estaba infectado y lo cortamos. Como estaba muy verde, digo, mamá, esto no va a arder. Lo vamos a cortar, lo vamos a echar, le echamos un poco de gasolina, ya podemos echar gasolina. Madre mía, no sabía, yo, ni idea, ni ella sabía ni yo sabía. Inocentes absolutas porque no teníamos, teníamos absoluto desconocimiento como la gasolina ardía, pero culpables porque lo hicimos. Claro, yo le eché poca, al final no pasó nada, porque claro, aun cuando no sabíamos, alguna precaución tomamos. Pero aquí yo veo una explosión de 2 pares de narices. O sea, inocentes absolutas en el sentido de que no sabemos que eso funciona así, pero culpables porque aun cuando no lo sabemos, hemos hecho caso y un momento que vienen y no quieren salir en YouTube, ¿vale? Entonces, así es como realmente yo me doy cuenta que funciona, ¿no? O sea, somos inocentes en un conflicto, somos siempre inocentes y culpables a la vez, siempre a la vez. Entonces, cuando yo tengo un conflicto con el papá de mis niños, por ejemplo, ahora ya lo utilizo de una manera completamente diferente. Yo tengo un conflicto con él, yo sé que él pone su parte, esa es la primera que veo. Me importa su parte, evidentemente, porque puede estar dándome datos también de mí, o sea, de errores, de pensamientos que yo utilizo igual, pero a mí lo que me interesa más es la mía. Es darme cuenta cuando yo o funciono igual, o utilizo esos mismos errores, o son otros los errores que estoy utilizando en ese momento. Normalmente los errores que yo utilizo siempre cuando tengo conflictos con el papá de mis niños son errores de interferencia. Eso quiere decir, decido lo que tiene o no tiene que hacer, cómo tiene o no tiene que comportarse. Y en ese momento ya me he dado cuenta que siempre que le hago caso a pensamientos decidiendo, siendo una interferencia, o sea, decidiendo lo que él tiene o no tiene que hacer, cómo tiene o no tiene que comportarse, son buenísimos, porque yo siempre es para que la vida le vaya mejor. Pero siempre que interfiero, tengo un conflicto. Entonces ya eso lo tengo asumido como que eso es un error. Eso es un error del pensamiento que llega a mí. Simplemente voy observándolo como eso va funcionando. Como hago eso, lo que me pasa es, como yo asumo completamente mi parte, lo que me pasa es que no se me queda carga. O sea, yo me doy cuenta de la suya, a mí me importa la mía y puedo seguir relacionándome con él si él quiere, perfectamente bien. Si a él se le queda carga hacia mí, pues puede ser que él me esté responsabilizando a mí íntegramente del conflicto. O sea, que piense que yo he sido la culpable y que él no ha hecho nada. O sea, que él piense que los pensamientos que ha tenido están bien, que él es inocente y demás. Entonces, si él se le va a quedar carga. O sea, si yo me posiciono como inocente, si él se posiciona como inocente, si tú tienes un conflicto con alguna persona, si te posicionas como inocente, se te va a quedar carga, se te van a quedar reproches hacia la otra persona. Siempre que se me quedan reproches hacia la otra persona es porque mi parte no la estoy asumiendo. Me estoy
estoy pensando, o sea, el concepto que trae ese pensamiento de base es que ese pensamiento está bien, que ese pensamiento no tiene errores, o sea, que yo no me he equivocado, que los pensamientos que yo he manejado vienen sin errores, cuando eso en este planeta es inviable, eso es inviable. Por ese lado, o sea, ese error de ese funcionamiento me ha ayudado a mí una barbaridad para utilizar de verdad los conflictos. Esto, por ejemplo, tiene que ver también mucho con una cosa que he escuchado hace poco, por ejemplo, lo escuché hace tiempo, pero hace poco he vuelto a ver un vídeo hablando en estos términos, ¿no? Es que todo lo que yo siento tiene que ver conmigo y todo lo que tú sientes tiene que ver contigo. Bueno, eso hay que especificarlo y hay que aclararlo un poco más. Todo lo que yo siento, de todo lo que yo siento me tengo que responsabilizar. Tú evidentemente harás lo que tú quieras, porque si yo digo que tú te tienes que responsabilizar de lo que tú sientes, también estoy decidiendo sobre tu vida y estoy siendo una interferencia. Tú si quieres responsabilizarte, te responsabilizas, y si no quieres responsabilizarte, no te responsabilizas. Es una decisión personal tuya. Pero yo, de todo lo que yo siento, me tengo que responsabilizar. Pero todo lo que yo siento es mío y tuyo. Y todo lo que tú sientes es tuyo y mío. Ahora me aclaro. Esto, por ejemplo, las personas que escuchan en el despertar de la conciencia hacen esto. Cuando tienen un conflicto o alguien le está gritando lo que sea, eso es suyo, eso es suyo, eso es suyo. Y se desentienden, se posicionan en el sillón de inocentes, ¿no? Aquí inocente, si se sabe bien dónde se está aquí, inocente en blanco, de decir los pensamientos que se han utilizado están en equilibrio, vienen sin errores, eso es inviable. De hecho, si los pensamientos que yo utilizo vienen en equilibrio y vienen sin errores, yo conflicto no tengo. Y eso lo tengo también comprobado, ¿vale? En las ocasiones en las que me he dado cuenta que el pensamiento ha venido en más armonía y sin muchos errores, me doy cuenta que el ambiente en mi casa va en equilibrio y yo no tengo muchos conflictos. Cuando el pensamiento viene en desequilibrio, ya me doy cuenta de que el conflicto está. Pero entonces, eso es suyo, eso es suyo, eso es suyo. Eso no es así. En un conflicto todo es de los dos. Por ejemplo, hace muy poco tiempo una persona se puso a gritarme así desproporcionadamente. Y yo me doy cuenta, en esa situación empiezo a observar y me doy cuenta de cómo eso realmente funciona. Y me doy cuenta de que yo le he hecho caso a pensamientos que me han hecho hacer cosas que han hecho que la otra persona salte y empiece a gritarme. La otra persona tendrá su responsabilidad en que no ha sido capaz de asumir el error, todo lo que supone a la hora de estar rechazando una situación. Esa persona no se ha dado cuenta de los pensamientos que recibió, de cómo no ha sido capaz de gestionarlos para hacerme a mí una rectificación en equilibrio y en armonía. Como no ha sido capaz, ha saltado y me ha gritado. Pero eso a mí, por ejemplo, me ayudó en ese momento a darme cuenta de lo difícil que le pongo yo las cosas a mi hijo cuando yo les regaño o cuando yo les grito por algo que han hecho como yo no quería que hiciesen. Porque yo en ese momento esa persona me estaba chillando, lo que me venía y la inercia era de pues ahora te vas a enterar porque lo voy a volver a hacer y o sea, era como eso es lo que más hacemos, ¿vale? Entonces me di cuenta de que si realmente eso es lo mismo que sienten mis niños cuando yo les regaño, cuando yo les hablo mal o les rectifico en desequilibrio, realmente se lo estoy poniendo difícil. Realmente se lo estoy poniendo difícil. Y esa situación me ayudó a darme cuenta de todo ese movimiento de la energía. Entiendo porque cuando yo me enfado con mis niños, les grito, entiendo qué es lo que me pasa, entiendo lo que a él le pasó para gritarme a mí, entiendo que yo he hecho cosas para que él me grite, entiendo todo ese movimiento de esos pensamientos y por qué han acabado en esa situación, ¿vale? Y me hace, por ejemplo, darme cuenta de situaciones con mi hijo semejantes, parecía y demás. Entonces, ¿para qué me sirve esa situación? Me responsabilizo de la situación, me doy cuenta de mi parte, me doy cuenta de la suya y puedo utilizarlo más. No es cosa suya, es cosa suya. No, las cosas siempre, o sea, siempre que tengo un conflicto, las cosas son tuyas y son mías. Siempre que yo tenga un conflicto con la persona, es mío y es tuyo. Siempre son de las dos. Cada parte tiene que responsabilizarse de su parte. Y de esa manera es más fácil utilizar los conflictos en beneficio, ¿vale? Un momento. Bueno, otro cortecillo. El vídeo tiene... Es que me pasa una cosa. Yo en esto de la tecnología, cero, patatero. Y resulta que me divide, no sé por qué, me divide
me parte el vídeo. Yo lo hago continuo, pero luego cuando paro me lo divide en 23 minutos, 23,7 minutos. Y luego lo tengo que unir, pero yo ni sé editar bien ni nada de nada. Por eso te darás cuenta de que en los vídeos que he puesto anteriormente, pues hay uniones, pero no están bien. Pero bueno, yo voy practicando, a ver si van saliendo las cosas mejor. A día de hoy es que ni tengo conocimientos de internet, ni tengo conocimientos de tecnología, es que cero patatero. Yo de lo único que sé es de esto de la cabeza. Esto es de lo único que sé. Pero bueno, intentaré ir subsanando ese problema para que no se pierda información, porque me doy cuenta de que como voy hablando y luego me lo corta por donde quiere, pues se pierden palabras. Bueno, para los próximos vídeos lo intentaré subsanar. Ahora no, porque lo he intentado de una manera, lo he intentado de otra. Estoy cansada, ya quiero subir el vídeo, no puedo posponerlo más porque no quiero, porque poder puedo, pero no quiero posponerlo más. Así que este va a quedar también así. Los siguientes irán, espero que vayan yendo mejor, ¿vale? Estamos hablando de que en el despertar de la conciencia te hablan de que en un conflicto las cosas son suyas, las cosas son... O sea, todo lo que tú sientes es cosa tuya, todo lo que yo siento es cosa mía. Eso hay que especificarlo, ¿vale? Te estaba poniendo el ejemplo de que hacía poco tiempo una persona se pone a gritarme súper fuerte y en ese momento yo puedo utilizar esa situación y yo utilicé esa situación para darme cuenta de lo difícil que le pongo las cosas a mis chiquillos cuando yo me enfado y les grito. O sea, de hecho Gonzalo me lo decía, es que cuando le hablo mal me dices que me quitas las ganas de hacerte caso, pero me lo dice y yo no soy realmente consciente de que eso es así. Tuvo que ponerse esa persona a gritarme para que yo realmente fuese consciente de que realmente si yo le grito a alguien o le digo las cosas mal, lo que consigo es que ponérselo súper difícil a esa persona para hacer una rectificación. Supongo que dependerá del carácter. En carácter de rebeldía, como por ejemplo en mi carácter o como es el carácter de mis chiquillos, pasa eso así. A mí me gritaba la otra persona y a mí lo que me venía a la cabeza era, pues ahora voy a hacerlo y te vas a enterar y te vas a aguantar. Pensamientos de comprensión no me venían en ese momento. Pero bueno, como sé cómo funciona, yo me voy dejando y voy viendo toda esa información y empiezo a entender. Entiendo por qué me grita, luego de resultado me viene. Entendí por qué me grita, o sea, sé que me han puesto a mí en movimiento unos pensamientos de los que no he sido consciente. O sea, yo tengo responsabilidad en ese conflicto, yo no soy inocente. La otra persona no ha sido capaz de gestionar lo que yo he puesto en movimiento y ha saltado, que eso también es parte de la otra persona. Como por ejemplo, cuando mis niños ponen en movimiento errores, yo tengo que ser, si yo quiero funcionar en equilibrio, tengo que darme cuenta de esos errores cuáles son, poder gestionarlos, darme cuenta en mí cómo funcionan, para poder hacer correcciones en equilibrio, ¿vale? Pero eso es un proceso de observación y de asumir. La otra persona no lo ha hecho y no ha sido capaz de hacerlo y ha saltado, ¿no? Y ha saltado en una manera desproporcionada. Yo tengo que asumir mi parte. Si yo quiero, si yo estoy metida en esto de la ley, yo asumo mi parte y observo esa información cómo funciona. Y me sirve para eso que te estoy diciendo, me sirve. Me doy cuenta de por qué le ha pasado a él, me doy cuenta cuando me pasa a mí por qué me pasa, me doy cuenta de los efectos que eso ocasiona, que es a la persona a la que se le está gritando, se le está regañando, lo que se le está generando es odio hacia la otra persona, o sea, en pensamiento de comprensión no se le está metiendo, y se le está poniendo muchísima dificultad para hacer rectificaciones. Todo eso me pasó y de todas esas cosas me di cuenta simplemente porque una persona se puso a gritarme. Si el planteamiento que yo tengo en esa situación es eso es cosa suya, eso es cosa suya, eso es cosa suya, todo eso que yo vi no lo puedo ver. No me puedo beneficiar de ese conflicto. Entonces, para poder beneficiarme del conflicto, tengo que asumir toda mi parte. Sí, claro que tengo que asumirla. Todo lo que pasa ahí es cosa mía. También, aunque no sea yo la que esté gritando, es cosa de la otra persona y es cosa mía. Es cosa de los dos. Yo me abro a darme cuenta de cómo eso funciona. Me abro a darme cuenta sobre todo de mi parte, porque la parte del otro la veo rápido, pero me abro a darme cuenta de mi parte. ¿Ves? Eso es un planteamiento completamente diferente. Por eso las cosas que dicen las personas, creerte algo que diga alguien simplemente porque lo dice, no es buena idea, porque probablemente tendrá errores. Creerte lo que yo estoy diciendo simplemente porque me estás escuchando decirlo, no es buena idea. La idea que se te quede en la cabeza, simplemente obsérvala en tu cotidianidad y observa si corresponde a lo que yo he dicho o no. Si corresponde a lo que yo he dicho, una verdad que puede ir siendo un poquito más global. ¿Que no corresponde? Descártalo y a otra cosa. Descártalo y a otra cosa, ¿vale? Y ya está, errores con la información, vale.
Vale. Los errores, el de la interferencia, vale. Los errores, en el canal de Alejandra Casado, ya te digo, los que te daban eran supervivencia, protección, comparación, competitividad. Esos son los errores con los que vienen impresos el punto de partida de un pensamiento que recibes. Lleva siempre el punto de partida es eso, supervivencia. Hay que mantenerse con vida. Todos esos pensamientos te vienen en esos términos. Protección, tengo que protegerme. Eso con los niños se ve mucho y con las enfermedades que están en desequilibrio, me refiero. Comparación, competitividad y sustitución del faltante. Vale, pero yo voy a decirlo, voy a enfocarlo de otra manera, a ver si así es más simple o se entiende más, o no sé. A ver, un error básico es el de la observación puesta fuera. Todos los pensamientos que yo recibo en automático vienen haciéndome interpretaciones de lo de fuera, o sea, observando lo de fuera e interpretando lo de fuera. Siempre me vienen corrigiendo errores fuera, o sea, me doy cuenta de que mi madre ha hecho esto, me doy cuenta de que mi padre ha hecho esto, me doy cuenta de que mi hermano ha hecho esto, me doy cuenta de que me doy cuenta en la televisión que los políticos han hecho esto, en el YouTube veo un vídeo, me doy cuenta de que está muy bien, darse cuenta de todas esas cosas es maravilloso, pero darse cuenta de errores fuera no sirve de nada, porque si no se pueden observar dentro, no se pueden equilibrar. Eso quiere decir, esos espacios de los que hablaba en el segundo vídeo que subí, esos espacios, ese tiempo intermitente, esa manera en la que recibimos la información, esos pensamientos, de esa forma intermitente, esas aperturas temporales, ese vacío, ese no tiempo, ese principio de incertidumbre de Heisenberg, como quiera llamarlo, da igual el nombre que le des, pero esos trozos de pensamiento discontinuo en el que no hay, en ese tiempo casi nulo, en ese tiempo donde no hay información, eso no se puede utilizar si no estoy en autoobservación. Por eso veo lo de fuera, tengo que asumirlo dentro, porque si no lo asumo dentro, y acuérdate que no es cuestión de calidad, es cuestión de cualidad, no es cuestión de cantidad, es cuestión de cualidad. Siempre que yo no lo asuma dentro, eso que estoy viendo fuera no se puede equilibrar. Esa información solo se equilibra si soy capaz de verla en mí. Esa información solo se equilibra si tengo la capacidad de poder verla en mí, ¿vale? Entonces, el primer error del pensamiento, o sea, simplemente es pararse, observarse, siempre que yo esté hablando. Es que no sé quién ha hecho no sé cuánto y mira lo que ha hecho y mira lo que no ha hecho, en ese momento párate, ¿vale? Estoy detectando errores fuera, que no tengo vistos en mí. Para que esa información se pueda equilibrar, tengo que observarla en mí. Si no la observo en mí, no hay posibilidad de equilibrio de ninguna clase. Porque esos espacios casi nulos no los estás utilizando hacia ese primer tiempo. Estás utilizándolos siempre hacia el tercer tiempo, que es donde están todos los potenciales en desequilibrio. Por eso te hablan en los vídeos de Alejandra Casado de lógica global convergente. Divergente sería hacia el tercer tiempo, convergente sería hacia el primer tiempo. Hay que cambiar el sentido de la información, hay que invertir la dirección de la energía. La energía de normal en automático, cuando estoy en la observación puesta afuera, va siempre hacia el tercer tiempo. Allí no se pueden corregir informaciones, no se pueden equilibrar. El pensamiento, si yo estoy en observación puesta afuera, no se puede equilibrar. Para que el pensamiento pueda equilibrarse, yo tengo que estar en autoobservación, asumir esos errores que estoy viendo fuera dentro y ves cómo esos errores funcionan. Se hacen intercambios de información y yo tengo de vuelta pensamientos de comprensión y de tolerancia. Recuerda que al principio esos intercambios de información no se viven de una forma agradable. Te pueden meter en un poco de sensación de depresión. Pero si te meten en sensación de depresión, tranquilo, va bien la cosa. O sea, si realmente es que se está haciendo. O sea, porque la sensación que tienes es como si te quitan la energía. Entonces lo que se te queda es como... ¿vale? Pero eso es señal de que la cosa va bien. No hay que preocuparse mucho por eso. No hay que preocuparse por las emociones que catalogamos como negativas. Son solo procesos. Yo solo sigo con mi observación y a ver cómo va la cosa, ¿vale? Bueno, todo este proceso yo me doy cuenta de que no... Aun cuando al principio se me despertaron un montón de intereses en la cabeza, yo quiero conseguir no sé qué, bueno, por esto de que te digo que al principio empezó a usarse esto de la ley como la ley de la atracción, ¿no?
Yo proyecto algo que quiero conseguir, para conseguirlo ten cuidado con eso, porque una vez que proyectes cosas ya sabes que estás enviando información al futuro. Vas a entrar en desequilibrio casi, bueno, al futuro, al tercer tiempo. No me gusta decirle pasado o futuro porque se puede confundir. Vas a entrar en desequilibrio. Todos los quiero y no quiero en los que venga el pensamiento, eso viene en desequilibrio y viene en distorsión, ¿vale? No te lo creas, obsérvalo en tu cabeza. No te creas nada, tú simplemente en tu día a día, cuando estés sintiéndote mal o estés enfadado con alguien, párate, ¿qué quiero tengo en la cabeza? Y observa, a ver si hay alguno o no hay alguno. Si hay algún quiero, empieza a observar que ese quiero es el que te ha metido en ese desequilibrio y en esa discusión con esa persona. Si eres capaz de soltar, bueno, pues si tiene que ser que sea, si no tiene que ser que sea, observa si eso te mete. Bueno, al principio te puede meter porque realmente queremos conseguir las cosas que queremos conseguir. Simplemente obsérvate, observa. Solo es observarse. Pero aun cuando todos esos intereses me salieron al principio, ahora ya a día de hoy me doy cuenta de que esto no se hace por ninguna clase de interés. Esto es como en el juego de la PlayStation. Esto es de Call of Duty. Esto es la llamada del deber. Yo lo hago porque sé que tengo que hacerlo, punto. Ya está, no es más. Es un trabajo que me corresponde hacerlo. Y con todos los inconvenientes que el trabajo... Porque tiene muchos inconvenientes de procesos de emociones muy desagradables, ¿vale? Yo, por ejemplo, he vivido momentos de peligro real. De peligro real. O sea que no se hace por toda esa clase de intereses. Yo me doy cuenta que esos intereses estaban, he tenido que vigilarlos, he tenido que observarlos, me he dado cuenta como esos intereses, esos yo quiero, no sé qué, yo quiero, no sé cuánto, he tenido que estar observándolos constantemente y ahora saco la conclusión de que realmente todo el proceso lo he hecho porque tenía que hacerlo, porque me corresponde hacerlo y ya está. El único motivo y el único interés es porque me toca hacerlo. Ese es mi único motor. A día de hoy ya es el único. Bueno, ya la última cosa que quisiera decir para las personas que si alguna persona coincide y ve el vídeo que ha hecho desarrollo de lógica convergente, una de las cosas que me gustaría decir es que una de las informaciones que a mí me llega ahora es si en los primeros vídeos Alejandra Casado decía que si el propósito es anterior a la existencia. A mí eso es una información que me resulta súper coherente. Pero entonces lo que me viene a mí de vuelta es, si el propósito es anterior a la existencia, la lógica ha de ser anterior a la energía. A ver, ¿eso qué os supone? ¿Cuánta coherencia encontráis? Si sí, si no, ¿os cuadra, no os cuadra? Porque como esto es entre todos, ya lo he mencionado me parece en algún vídeo, esto es entre todos, esto es aceptando todas las posibilidades y descartando cosas para aproximarnos entre todos lo máximo posible a la verdad, ¿vale? Y ya está, pues listo, seguiré subiendo vídeos, pero no sé con qué frecuencia, lo desconozco en absoluto, pero que seguiré, ¿vale? Ya, como he mencionado antes, subiré en trocitos pequeños, o sea, esto es el planteamiento general, de lo que yo entiendo de la ley, que sé que me faltan muchas cosas por entender, pero tú fíjate con lo que entiendo, lo incomprensible que puede resultar a personas que no hayan escuchado de nada, si añadimos más cosas, apague y vámonos. Hay que hacerlo de poquito a poquito. Y ahora, en estos vídeos que seguiré subiendo, que ya te digo, no sé con qué frecuencia serán, lo mismo es uno cada 3 meses, que uno al año, que no lo sé, ya iré viendo sobre la marcha. Pero que lo que sé es lo que hay en estos 3 vídeos. Va a ser darle vueltas a lo mismo. O sea, vas a abrir puntos sobre lo mismo, explicas una cosa un poco más abierta y lo que sea. Cualquier duda que tengáis me la podéis consultar, que yo pueda resolverlo, porque ya te digo, también sé que en los comentarios que me hacéis me viene de maravilla, porque por ejemplo, os puedo poner un ejemplo de cuando yo hablaba mal, os lo refería en el otro vídeo y decía yo que el referente, la persona, si hay personas que sienten rechazo hacia cómo yo hablo, tienen el referente equivocado. Esto te lo puedo también asociar, o sea, tú quieres que yo hable como en Madrid. Esto tiene que ver también con lo de que te mencionaba antes, de esa memoria que me hace rechazar el error. Yo rechazo el error porque pienso que estoy donde no estoy, tengo el referente mal puesto. Esa memoria de perfección me dice que esto no puede ser, cuando en realidad estoy aquí y esto es lo que es, porque estoy aquí para procesar pensamientos en desequilibrio y esa es mi función. Si esa memoria de por dentro me está rechazando ese error, tengo mal puesto el referente, no sé dónde estoy.
Por eso me sirve muchísimo todos los comentarios que me hacéis debajo, porque de cada comentario puedo sacar algo para poder explicar un poco mejor la ley, ¿vale? Cualquier duda me la podéis preguntar. Yo estoy abierta a contestar cualquier cosa de la que yo sea. Y además vosotros me aportáis también informaciones que a mí me faltan. Por eso es siempre entre todos, porque entre todos tenemos que compartir el máximo de información para ir completando siempre informaciones. Unas que tengo yo, otras que tiene otra persona, otras que tiene otra persona, y a ver si conseguimos entre todos completar lo máximo posible el puzzle, ¿vale? Pues ya está. Un saludo y hasta la próxima. Besos para todos.